Es tu tirada para los ex, en este caso personas con Sol, Luna o ascendente en Géminis. Vamos a ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo está actuando el ex de Géminis. Cuando hablo de ex, son ex parejas o con las cuales ustedes hayan sentido una conexión espiritual. Después de este video voy a estar filmando otro que voy a poner un link más abajo en mi primer mensaje o en la cajita de descripción, donde van a poder ver, haciendo clic en ese link, si va a haber contacto, si no, si van a regresar, qué es lo que deberían hacer, cuáles son las energías de su ex para estos últimos 15 días de diciembre. Si van a volver o no, si es conveniente que ustedes hablen, si les van a hablar a ustedes. Y todo eso en general, ¿qué quieren saber? Bueno, en la posición de qué es lo que piensa respecto a ustedes, les sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna son los cambios positivos, son los cambios que no tienen que ver mucho con la suerte, es como que tienen que ver más con el destino, como que es la necesidad de cambio respecto a la relación que tuvieron. Están cambiando, están viéndolo desde otra forma, están teniendo una nueva perspectiva respecto a lo que es. Y en este caso, en la posición del pensamiento, quiere decir que quieren cambiar para bien, quieren fijarse qué es lo que hicieron mal, qué es lo que no resultó, dónde estuvo el error para el distanciamiento o la separación en ese caso, y generar el cambio. Esto es un cambio para una nueva etapa. Así que me parece bastante... Es un pensamiento positivo sobre todo. El tema es que hay que ver después cómo lo manifiesta, ¿no? Porque ese es el tema. En la posición de qué es lo que siente respecto a esta separación, a ustedes, al distanciamiento, las de oros invertido. En el fondo de su corazón siente como que perdió una oportunidad, como que los dejó ir o no hizo lo suficiente para tener esta oportunidad que le damos al derecho. Es la que entrega la mano divina, que entrega el recurso, que es la felicidad en este caso. Estamos hablando de lo emocional. Y siente en el fondo de su corazón que perdió una oportunidad. Y tal vez es un pensamiento bastante triste y bastante negativo, porque también son recursos. Es como que piensa que perdió energía, perdió buenos momentos, perdió felicidad, porque los oros en sí son lo que nosotros creamos, de modo que sienten que en el fondo de su corazón como que perdieron algo valioso, porque el as de oros es una oportunidad y es como este oro, es valioso, vale en su vida. Así que siente que perdió eso, alejándose de ustedes o con esta distancia que existe. En la posición de qué es lo que piensa respecto a ustedes y esta separación, la fuerza. Piensa que los tiene que reconquistar, que tiene que salir a domar el león, que tiene que, con su inteligencia, perdón, no sé si dije, es como está actuando, tal vez lo leí mal. Está actuando como si tuviese que domar al león. También es domar sus propios instintos. Es tomarse su momento para calmarse y tal vez si les quisieran escribir, tomarse su tiempo y verificar, bueno, cómo lo haría. Si se quieren acercar, lo mismo. Es actuar de modo inteligente y no instintivo. Y también tiene que ver con esto de actuar domando al león, que también tiene que ver con ustedes, como para que este león, porque esta persona lo está domando con un collar de
flores, o sea, no con fuerza bruta. La fuerza no es fuerza bruta, es la fuerza de la inteligencia. Está actuando de modo inteligente para ver cómo acercarse, cómo volver, cómo obtener una respuesta receptiva respecto a ustedes y cómo generar este cambio. Así que está actuando así, con la fuerza de la inteligencia sobre todo. En la posición de ¿por qué quisiera volver con ustedes? La reina de copas. Quisieron volver con ustedes porque se sintieron emocionalmente estables, se sintieron nutridos, acompañados. La reina de copas es la reina de las emociones, la reina que da todo emocionalmente. Y siento que tiene que ver con eso, con sentirse plenos y templados en cuanto a sus emociones y los buenos momentos en mucho o en poca cantidad que hayan compartido, está en su recuerdo, porque esto salió en la posición de por qué querer volver. Entonces este cambio y esta fuerza tiene que ver con esto, con lo bueno, con cómo me sentí con esa persona, cómo me sentí acompañado, cómo me sentí querido, cómo me sentí alegre, feliz. Y siento que tiene que ver con eso, con recordar las cosas buenas. Y en la posición de por qué no volverían con ustedes, le salió el 6 de copas invertido. No volverían con ustedes porque aquellos recuerdos del pasado que les causaron dolor y alguna clase de trauma o infelicidad en este caso. Trauma suena muy violento, pero es infelicidad. No los quieren volver a repetir, que es bastante concordante con la rueda de la fortuna y la reina de copas. No los quieren volver a repetir, quieren cambiarlo y no volverían con ustedes por una cuestión de miedo a que eso se repita. Esta persona está tratando de cambiar respecto a ustedes, está tratando de pensar una forma de ofrecerles algo nuevo, algo bueno y no volver a repetir lo mismo. Y esta carta como en esta posición de no quisiera volver para no repetir los mismos errores. Es como, si vuelvo para mejorar, no para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, en esta posición de no volver es por el miedo de que pase lo mismo, porque salió invertida. Esta carta es de la añoranza al pasado, etcétera. Y que haya salido invertida significa que no quiere volver a repetir las cosas que le causaron dolor del pasado. Así que bueno, espero les sirva. Ahora voy a cortar acá. Después voy a poner play de nuevo, juntar y tirar a ver cómo sigue esto. Si se va a acercar, si hay posibilidades de regreso en estos últimos 15 días del año. Si está bien aspectado que ustedes se comuniquen, si se van a comunicar ellos, si van a volver, si no. Cuáles son las energías de cambio, sobre todo, si lo va a lograr. Así que voy a dejar un link abajo, mi primer mensaje o en la cajita de descripción, donde si la tecnología me permite subirlo, voy a subir ese video a continuación. Así que bueno, si quieren suscribirse, hacen clic abajo, ya saben, la campanita para las notificaciones, tienda.iner@gmail.com para ver casos particulares y hacemos una tirada muchísimo más amplia que esta y los ayudo a ver cómo manifestar aquella relación o aquello como está aspectado, todo lo que tenga que ver sobre todo con relaciones, que es lo que la mayoría me está preguntando, y dónde tienen que trabajar ustedes para manifestar eso. Ese es el fin de las consultas privadas. Para el caso particular y la energía particular de una persona en particular, vemos cómo está y qué es lo que deberían hacer y también cómo están ustedes para poder hacerlo o no, cuál es el conflicto, dónde hay que trabajar y así manifestarlo. Así que bueno, les mando un beso y los espero en el próximo video. Chau. Partido. En el fondo de su corazón siente como que perdió una oportunidad,
como que los dejó ir o no hizo lo suficiente para tener esta oportunidad que le damos al derecho. Es la que entrega la mano divina, que entrega el recurso, que es la felicidad en este caso. Estamos hablando de lo emocional. Y siente en el fondo de su corazón que perdió una oportunidad. Y que... Y tal vez es un pensamiento bastante triste y bastante negativo, porque también son recursos. Es como que piensa que perdió energía, perdió buenos momentos, perdió felicidad, porque los oros en sí son lo que nosotros creamos, de modo que sienten que en el fondo de su corazón como que perdieron algo valioso, porque el as de oros es una oportunidad y es como este oro, es valioso, vale en su vida. Así que siente que perdió eso, alejándose de ustedes o con esta distancia que existe. En la posición de qué es lo que piensa respecto a ustedes y esta separación, la fuerza. Piensa que los tiene que reconquistar, que tiene que salir a domar el león, que tiene que, con su inteligencia, perdón, no sé si dije, es como está actuando, tal vez lo leí mal, está actuando como si tuviese que domar al león, también es domar sus propios instintos, es tomarse su momento para calmarse y tal vez si les quisieran escribir, tomarse su tiempo y verificar, bueno, cómo lo haría. Si se quieren acercar, lo mismo. Es actuar de modo inteligente y no instintivo. Y también tiene que ver con esto de actuar domando al león, que también tiene que ver con ustedes, como para que este león, porque esta persona lo está domando con un collar de flores, o sea, no con fuerza bruta. La fuerza no es fuerza bruta, es la fuerza de la inteligencia. Está actuando de modo inteligente para ver cómo acercarse, cómo volver, cómo obtener una respuesta receptiva respecto a ustedes y cómo generar este cambio. Así que está actuando así, con la fuerza de la inteligencia sobre todo. En la posición de ¿por qué quisiera volver con ustedes? La reina de copas. O sea, no con fuerza bruta. La fuerza no es fuerza bruta, es la fuerza de la inteligencia. Está actuando de modo inteligente para ver cómo acercarse, cómo volver, cómo obtener una respuesta receptiva respecto a ustedes y cómo generar este cambio. Así que está actuando así, con la fuerza de la inteligencia sobre todo. En la posición de ¿por qué quisiera volver con ustedes? La reina de copas. Quisieron volver con ustedes porque se sintieron emocionalmente estables, se sintieron nutridos, acompañados. La reina de copas es la reina de las emociones, la reina que da todo emocionalmente. Y siento que tiene que ver con eso, con sentirse plenos y templados en cuanto a sus emociones y los buenos momentos, en mucho o en poca cantidad que hayan compartido, está en su recuerdo, porque esto salió en la posición de por qué querer volver. Entonces este cambio y esta fuerza tiene que ver con esto, con lo bueno, con cómo me sentí con esa persona, cómo me sentí acompañado, cómo me sentí querido, cómo me sentí alegre, feliz. Y siento que tiene que ver con eso, con recordar las cosas buenas. Y en la posición de por qué no volverían con ustedes, le salió el 6 de copas invertido. No volverían con ustedes porque aquellos recuerdos del pasado que les causaron dolor y alguna clase de trauma o infelicidad en este caso. Trauma suena muy violento, pero es infelicidad. No los quieren volver a repetir, que es bastante concordante con la rueda de la fortuna y la reina de copas. No los quieren volver a repetir.
quieren cambiarlo y no volverían con ustedes por una cuestión de miedo a que eso se repita. Esta persona está tratando de cambiar respecto a ustedes, está tratando de pensar una forma de ofrecerles algo nuevo, algo bueno y no volver a repetir lo mismo. Y esta carta, como en esta posición de no quisiera volver para no repetir los mismos errores. Es como, si vuelvo, vuelvo para mejorar, no para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, en esta posición de no volver es por el miedo de que pase lo mismo, porque salió invertida. Esta carta es de la añoranza al pasado, etcétera. Si van a volver o no, si es conveniente que ustedes hablen, si les van a hablar a ustedes y todo eso en general que quieren saber. Bueno, en la posición de qué es lo que piensa respecto a ustedes, les sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna son los cambios positivos, son los cambios que no tienen que ver mucho con la suerte, es como que tienen que ver más con el destino, como que es la necesidad de cambio respecto a la relación que tuvieron. Están cambiando, están viéndolo desde otra forma, están teniendo una nueva perspectiva respecto a lo que es. Y en este caso, en la posición del pensamiento, quiere decir que quieren cambiar para bien, quieren fijarse qué es lo que hicieron mal, qué es lo que no resultó, dónde estuvo el error para el distanciamiento o la separación en ese caso, y generar el cambio. Esto es un cambio para una nueva etapa. Así que me parece bastante... Es un pensamiento positivo sobre todo. El tema es que hay que ver después cómo lo manifiesta, ¿no? Porque ese es el tema. En la posición de qué es lo que siente respecto a esta separación, a ustedes, al distanciamiento, las de oros invertido. En el fondo de su corazón siente como que perdió una oportunidad, como que los dejó ir o no hizo lo suficiente para tener esta oportunidad que le damos al derecho. Es la que entrega la mano divina, que entrega el recurso, que es la felicidad en este caso. Estamos hablando de lo emocional. Y siente en el fondo de su corazón que perdió una oportunidad. Y tal vez es un pensamiento bastante triste y bastante negativo, porque también son recursos. Es como que piensa que perdió energía, perdió buenos momentos, perdió felicidad, porque los oros en sí son lo que nosotros creamos, de modo que sienten que en el fondo de su corazón como que perdieron algo valioso, porque el as de oros es una oportunidad y es como este oro, es valioso, vale en su vida. Y alguna clase de trauma o infelicidad en este caso. Trauma suena muy violento, pero es infelicidad. No los quieren volver a repetir, que es bastante concordante con la rueda de la fortuna y la reina de copas. No los quieren volver a repetir, quieren cambiarlo y no volverían con ustedes por una cuestión de miedo a que eso se repita. Esta persona está tratando de cambiar respecto a ustedes, está tratando de pensar una forma de ofrecerles algo nuevo, algo bueno y no volver a repetir lo mismo. Y esta carta, como en esta posición de no quisiera volver para no repetir los mismos errores, es como, si vuelvo, vuelvo para mejorar, no para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, en esta posición de no volver es por el miedo de que pase lo mismo, porque salió invertida.
Esta carta es de la añoranza al pasado, etcétera, y que haya salido invertida significa que no quiere volver a repetir las cosas que le causaron dolor del pasado. Así que bueno, espero les sirva. Ahora voy a cortar acá, después voy a poner play de nuevo, juntar y tirar, a ver cómo sigue esto, si se va a acercar, si hay posibilidades de regreso en estos últimos 15 días del año, si está bien aspectado que ustedes se comuniquen, si se van a comunicar ellos, si van a volver, si no, cuáles son las energías de cambio, sobre todo si lo va a lograr. Así que voy a dejar un link abajo, mi primer mensaje, o en la cajita de descripción, donde si la tecnología me permite subirlo, voy a subir ese video a continuación. Así que bueno, si quieren suscribirse, hacen clic abajo, ya saben, la campanita para las notificaciones, tienda.inner con doble n @gmail.com para ver casos particulares, y hacemos una tirada muchísimo más amplia que esta y los ayudo a ver cómo manifestar aquella relación o aquello como está aspectado, todo lo que tenga que ver sobre todo con relaciones, que es lo que la mayoría me está preguntando, y dónde tienen que trabajar ustedes para manifestar eso. Ese es el fin de las consultas privadas. Para el caso particular y la energía particular de una persona en particular, vemos cómo está y qué es lo que deberían hacer, y también cómo están ustedes para poder hacerlo o no, cuál es el conflicto, dónde hay que trabajar, y así manifestarlo. Así que bueno, les mando un beso y los espero en el próximo video. Chau. Partido. Actuar de modo inteligente y no instintivo. Y también tiene que ver con esto de actuar domando al león, que también tiene que ver con ustedes, como para que este león, porque esta persona lo está domando con un collar de flores, o sea, no con fuerza bruta. La fuerza no es fuerza bruta, es la fuerza de la inteligencia. Está actuando de modo inteligente para ver cómo acercarse, cómo volver, cómo obtener una respuesta receptiva respecto a ustedes y cómo generar este cambio. Así que está actuando así, con la fuerza de la inteligencia sobre todo. En la posición de ¿por qué quisiera volver con ustedes? La reina de copas. Quisieron volver con ustedes porque se sintieron emocionalmente estables, se sintieron nutridos, acompañados. La reina de copas es la reina de las emociones, la reina que da todo emocionalmente. Y siento que tiene que ver con eso, con sentirse plenos y templados en cuanto a sus emociones, y los buenos momentos, en mucho o en poca cantidad, que hayan compartido, está en su recuerdo, porque esto salió en la posición de por qué querer volver. Entonces este cambio y esta fuerza tiene que ver con esto, con lo bueno, con cómo me sentí con esa persona, cómo me sentí acompañado, cómo me sentí querido, cómo me sentí alegre, feliz. Y siento que tiene que ver con eso, con recordar las cosas buenas. Y en la posición de por qué no volverían con ustedes, le salió el 6 de copas invertido. No volverían con ustedes porque aquellos recuerdos del pasado que les causaron dolor y alguna clase de trauma o infelicidad, en este caso. Trauma suena muy violento, pero es infelicidad. No los quieren volver a repetir, que es bastante concordante con la rueda de la fortuna y la reina de copas. No los quieren volver a repetir, quieren cambiarlo, y no volverían con ustedes por una cuestión de miedo a que eso se repita. Esta persona está tratando de cambiar respecto a ustedes, está tratando de pensar una forma de ofrecerles algo nuevo, algo bueno, y no volver a repetir lo mismo. Y esta carta, como en esta posición de no quisiera volver para no repetir los mismos errores. Es como, si vuelvo para mejorar. Domar al león también es domar sus propios instintos. Es
tomarse su momento para calmarse y tal vez si les quisieran escribir, tomarse su tiempo y verificar, bueno, cómo lo haría. Si se quieren acercar, lo mismo. Es actuar de modo inteligente y no instintivo. Y también tiene que ver con esto de actuar domando al león, que también tiene que ver con ustedes, como para que este león, porque esta persona lo está domando con un collar de flores, o sea, no con fuerza bruta. La fuerza no es fuerza bruta, es la fuerza de la inteligencia. Está actuando de modo inteligente para ver cómo acercarse, cómo volver, cómo obtener una respuesta receptiva respecto a ustedes y cómo generar este cambio. Así que está actuando así, con la fuerza de la inteligencia sobre todo. En la posición de ¿por qué quisiera volver con ustedes? La reina de copas. O sea, no con fuerza bruta. La fuerza no es fuerza bruta, es la fuerza de la inteligencia. Está actuando de modo inteligente para ver cómo acercarse, cómo volver, cómo obtener una respuesta receptiva respecto a ustedes y cómo generar este cambio. Así que está actuando así, con la fuerza de la inteligencia sobre todo. En la posición de ¿por qué quisiera volver con ustedes? La reina de copas. Quisieran volver con ustedes porque se sintieron emocionalmente estables, se sintieron nutridos, acompañados. La reina de copas es la reina de las emociones, la reina que da todo emocionalmente. Y siento que tiene que ver con eso, con sentirse plenos y templados en cuanto a sus emociones y los buenos momentos, en mucho o en poca cantidad, que hayan compartido, está en su recuerdo, porque esto salió en la posición de por qué querer volver. Entonces este cambio y esta fuerza tiene que ver con esto, con lo bueno, con cómo me sentí con esa persona, cómo me sentí acompañado, cómo me sentí querido, cómo me sentí alegre, feliz. Y siento que tiene que ver con eso, con recordar las cosas buenas. Y en la posición de por qué no volverían con ustedes, le salió el 6 de copas invertido. No volverían con ustedes porque aquellos recuerdos del pasado que les causaron dolor y alguna clase, porque salió invertida. Esta carta es de la añoranza al pasado, etcétera. Si van a volver o no, si es conveniente que ustedes hablen, si les van a hablar a ustedes y todo eso en general que quieren saber. Bueno, en la posición de qué es lo que piensa respecto a ustedes, les sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna son los cambios positivos, son los cambios que no tienen que ver mucho con la suerte, es como que tienen que ver más con el destino, como que es la necesidad de cambio respecto a la relación que tuvieron. Están cambiando, están viéndolo desde otra forma, están teniendo una nueva perspectiva respecto a lo que es. Y en este caso, en la posición del pensamiento, quiere decir que quieren cambiar para bien, quieren fijarse qué es lo que hicieron mal, qué es lo que no resultó, dónde estuvo el error para el distanciamiento o la separación en ese caso, y generar el cambio. Esto es un cambio para una nueva etapa. Así que me parece bastante... Es un pensamiento positivo sobre todo. El tema es que hay que ver después cómo lo manifiesta, ¿no? Porque ese es el tema. En la posición de qué es lo que siente respecto a esta separación, a ustedes, al distanciamiento, las de oros invertido. En el fondo de su corazón siente como que perdió una oportunidad.
como que los dejó ir o no hizo lo suficiente para tener esta oportunidad que le damos al derecho. Es la que entrega la mano divina, que entrega el recurso, que es la felicidad en este caso. Estamos hablando de lo emocional. Y siente en el fondo de su corazón que perdió una oportunidad. Y que... Y tal vez es un pensamiento bastante triste y bastante negativo, porque también son recursos. Es como que piensa que perdió energía, perdió buenos momentos, perdió felicidad, porque los oros en sí son lo que nosotros creamos. De modo que sienten que en el fondo de su corazón como que perdieron algo valioso. La persona está tratando de cambiar respecto a ustedes, está tratando de pensar una forma de ofrecerles algo nuevo, algo bueno y no volver a repetir lo mismo. Y esta carta como en esta posición de no quisiera volver para no repetir los mismos errores. Es como, si vuelvo, vuelvo para mejorar, no para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, en esta posición de no volver es por el miedo de que pase lo mismo, porque salió invertida. Esta carta es de la añoranza al pasado, etcétera. Que haya salido invertida significa que no quiere volver a repetir las cosas que le causaron dolor del pasado. Así que bueno, espero les sirva. Ahora voy a cortar acá, después voy a poner play de nuevo, juntar y tirar, a ver cómo sigue esto, si se va a acercar, si hay posibilidades de regreso en estos últimos 15 días del año, si está bien aspectado que ustedes se comuniquen, si se van a comunicar ellos, si van a volver, si no, cuáles son las energías de cambio, sobre todo si lo va a lograr. Así que voy a dejar un link abajo, en mi primer mensaje o en la cajita de descripción, donde si la tecnología me permite subirlo, voy a subir ese video a continuación. Así que bueno, si quieren suscribirse, hacen clic abajo, ya saben, la campanita para las notificaciones, tienda.iner con doble n @gmail.com para ver casos particulares y hacemos una tirada muchísimo más amplia que esta y los ayudo a ver cómo manifestar aquella relación o aquello como está aspectado, todo lo que tenga que ver sobre todo con relaciones, que es lo que la mayoría me está preguntando, y dónde tienen que trabajar ustedes para manifestar eso. Ese es el fin de las consultas privadas. Para el caso particular y la energía particular de una persona en particular, vemos cómo está y qué es lo que deberían hacer, y también cómo están ustedes para poder hacerlo o no, cuál es el conflicto, dónde hay que trabajar y así manifestarlo. Así que bueno, les mando un beso y los espero en el próximo video. Chau. Partido. En el fondo de su corazón siente como que perdió una oportunidad, como que los dejó ir o no hizo lo suficiente para tener esta oportunidad que le damos al derecho. Es la que entrega la mano divina, que entrega el recurso, que es la felicidad en este caso. Estamos hablando de lo emocional. Y siente en el fondo de su corazón que perdió una oportunidad. Y